lugar el cierre de una planta de la industria azucarera nacional Sociedad Anónima, IANSA, en la comuna de Los Ángeles, medidas que se adoptarán para proteger a la empresa y a sus trabajadores. En segundo lugar, respecto del fraude en la exportación de frambuesas desde Chile a Canadá entre los años 2014 y 2017, medidas que se adoptaron para evitar la repetición de estas acciones. Y en tercer lugar, informe las razones que tiene el Ejecutivo para introducir modificaciones en el presupuesto del INEA, cuya asignación de recursos se haría vía Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y no de Agricultura. A esta sesión asiste el señor Ministro de Agricultura, don Antonio Walker, el señor Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, don Horacio Borges, y para iniciar la sesión le ofrezco la palabra y le damos la bienvenida, por supuesto, al señor Ministro de Agricultura, don Antonio Walker. Presidente, saludarlo a usted, a todas las diputadas y diputados que nos acompañan hoy día en esta sesión, saludar a los funcionarios de su comisión, que nos, María Teresa, y al resto de su equipo. Bueno, tres temas, presidente. Partamos por el tema de IANSA, el cierre de planta de IANSA Los Ángeles. Bueno, todos sabemos que la remolacha ha sido un cultivo muy emblemático para la agricultura chilena. Es un cultivo que llegó a tener más de 50.000 hectáreas en Chile, superó con creces las 50.000 hectáreas. Fíjese usted que el año 2000 solamente ya teníamos cerca de 46.000 hectáreas de remolacha. Y hoy día estamos hablando que Chile va a quedar con 8.700 hectáreas de remolacha. O sea, de eso estamos hablando. ¿Qué ha ocurrido en el mundo? En el mundo ha ocurrido que el consumo de azúcar, por un tema médico, ha ido bajando en forma muy considerable. Y también las fuentes de azúcar han ido cambiando en la medida que van teniendo mayores ventajas comparativas cuando el precio y la demanda se ha ido reduciendo. Y lo que ocurre es que es muy difícil internacionalmente competir con la caña de azúcar, que es un cultivo con costos de producción mucho más bajos, un cultivo como la caña de azúcar que no necesita riego tecnificado, que no se siembra, sino que es una planta que tiene una producción de un periodo de años, donde su costo de producción es bajísimo, se da en climas tropicales y semitropicales, lo que hace que el costo de producción sea bastante más bajo que la remolacha. Entonces nos vemos hace muchos años envueltos en este tema de que el azúcar y en particular la remolacha va perdiendo ventajas comparativas y eso es lo que hace muy difícil poder competir con otros países productores de azúcar. También hay que decir que Chile es un país que tiene rendimientos de producción que no los tiene ningún otro país del mundo. Veíamos que el año 2000 el rendimiento promedio de Chile eran 54, 60 toneladas, y hoy día el rendimiento promedio que tuvimos en la última cosecha fue de 104 toneladas por hectárea, que es el rendimiento más alto del mundo. O sea, nuestros agricultores han hecho un esfuerzo tremendo en incorporar mucha tecnología, cambiando la semilla multigérmica de esos años por la semilla monogérmica de estos años, reduciendo el número de jornadas por hectárea al año en forma importante. Este cultivo se mecanizó, tanto en la siembra como en el ajuste de plantas por metro lineal, como también en el aumento de los rendimientos. O sea, por un lado, tuvimos un aumento de rendimientos tremendo, de 50 toneladas a 104 toneladas, y por otro lado,
tuvimos una disminución de jornadas hombres por hectárea muy importante. O sea, esto habla muy bien de la eficiencia que ha tenido el agricultor en Chile. Y no obstante esos progresos, ¿no es cierto?, de tecnología, de aumento de rendimiento, de bajar costos, sin embargo, seguimos siendo muy poco competitivos frente a la producción de azúcar que tiene como origen la caña de azúcar. Por lo que expliqué anteriormente, climas tropicales, semitropicales, no necesita riego, una planta que solamente se poda, ¿no?, y vuelve a brotar y vuelve a producir. Cuando nosotros entramos al gobierno en marzo del 2018, el primer tema que tuvimos fue el cierre de la planta de Linares el 2018 para concentrar la producción de remolacha en 4 regiones, en el Maule, Ñuble, Biobío y algo en la Araucanía, y la producción la absorbió la planta de Chillán y Los Ángeles. Bueno, esa como introducción, y ocurre que el 29 de septiembre nos juntamos con IANSA y nos informa formalmente que la planta de Los Ángeles iba a cerrar. ¿Con qué objeto? De concentrar la producción de azúcar en la planta de Chillán, la que tendrá una capacidad aumentada, lo que permitirá reducir los costos de producción y mejorar la competitividad para darle sustentabilidad a la producción nacional. ¿Qué hace IANSA? En la planta de Chillán invierte $30 millones en los últimos 5 años, de un plan de inversión total de $50 millones al año 2022, para aumentar su capacidad, para mejorar los procesos y la eficiencia, y así la capacidad de producción de Chillán pueda aumentar su capacidad de proceso en un 50%. Esa es la estrategia que ocupa IANSA. O sea, nos vamos quedando con una sola planta de procesamiento de remolacha, que viene siendo la planta de Chillán, que se hace esta inversión de $50 millones con el objeto de bajar costos y mejorar eficiencia. Entonces ocurre que el año 2020 tuvimos sembradas 11.242 hectáreas para abastecer estas 2 plantas. ¿Cuál es el efecto que va a tener el cierre de la planta de Los Ángeles? Es que vamos a tener una capacidad de siembra de 9.000 hectáreas en las regiones de Maule, Ñuble, Biobío y la Araucanía. Entonces, para la temporada 2021 vamos a tener sembrado 9.000 hectáreas contratadas en 360 agricultores en 4 regiones del país, con un precio que se ha establecido en $46 la tonelada. Este precio ha sufrido un incremento del precio de 13,5%, ¿no? Y de los 470 agricultores que teníamos entre las 2 plantas, vamos a bajar a 360 agricultores. O sea, vamos a tener una reducción de 110 agricultores en la producción de remolacha en Chile. ¿Qué hizo IANSA? A raíz de la intervención nuestra, ¿no?, como Ministerio de Agricultura, va a compensar el 100% del diferencial del flete a estos 74 agricultores que entregaban en la planta de Los Ángeles, que hoy día van a entregar esta misma remolacha en la planta de Chillán. Vamos a tener una reducción, como dije anteriormente, de 2.200 hectáreas de siembra de remolacha, que representa una reducción de 110 empleos agrícolas directos, ¿no? También, al cerrarse la planta de Los Ángeles,
quedan 121 personas que estaban contratadas de manera permanente y 267 trabajadores temporeros que trabajaban por 4 meses en la planta. ¿Qué ocurre con ellos? Va a haber, con 34 de ellos, aceptaron ser reubicados en la planta de Chillán y 19 trabajadores continuarán trabajando en las labores agrícolas y comerciales del sector de Los Ángeles. Además, IANSA se comprometió con nosotros y con los agricultores a tomar ciertas medidas con la finalidad de ayudar a los 68 trabajadores que fueron finiquitados producto del cierre de la planta de Los Ángeles. ¿En qué condiciones? Se le van a pagar 2 meses del sueldo base adicional para todos los trabajadores desvinculados. También se pagará un bono escolar por 12 meses para los que tienen beneficios vigentes. También 2 sueldos base adicionales para hombres y mujeres mayores de 60 años, para hombres mayores de 60 años y mujeres mayores de 55 años. También se negoció un seguro de salud por 6 meses para todos los trabajadores durante los 12 meses siguientes. Y también habrá un bono arriendo de casa para los que hoy cuentan con este beneficio en IANSA. También habrá un servicio de se llama Auto Placement con empresas Lab para reconversión laboral y apoyo en su nueva faceta de trabajo, o sea, una capacitación para estos trabajadores que van a cambiar de giro. Y como Ministerio de Agricultura, desde el 2018, nos hemos preocupado de ir reconvirtiendo a muchos agricultores que tenían la producción de remolacha como sustento de sus vidas. Entonces, del 2018 a la fecha, el 2018 ya teníamos más de 20.000 hectáreas sembradas, a hoy día que tenemos 9.000 hectáreas sembradas, hemos iniciado un proceso de reconversión de todos estos productores de remolacha. El día viernes pasado estuve en el Maule conversando con muchos de esos agricultores que habían dejado la remolacha y se habían reconvertido primero hacia otros cultivos, después hacia principalmente frambuesas y arándanos, berries en general, morones silvestres también. Otros han derivado a los avellanos europeos y a frutales mayores. Todo esto lo hemos hecho con la ayuda del Ministerio a través de INDAP y a través de Línea, y hemos ido también a través del CENSE pudiendo capacitar a estos ex productores de remolacha que se diversificaron hacia otros cultivos, y la verdad es que la inserción ha sido, yo diría, bastante buena. INDAP ha entregado también incentivos financieros a estos productores, también asesoría técnica, y también hemos hecho muchas alianzas productivas entre los agricultores viudos de remolacha, ¿no es cierto?, hacia estas alianzas productivas donde ellos han podido producir, procesar y vender sus productos. Creo que la intervención del Ministerio de Agricultura, tanto con IANSA como los agricultores, a través de INDAP y de Línea, hemos podido ir saliendo adelante, ¿no es cierto?, de un cultivo que se va achicando, y nos preocupa también mucho el futuro de la remolacha en Chile, y por eso tuvimos una conversación con el directorio y con los sindicatos de IANSA y con los dirigentes gremiales de la remolacha, Jorge Guzmán, que ha representado a los productores aquí en el Ministerio, y también nos hemos juntado en Los Ángeles para ver cuál es el futuro, porque se cerró Linares, se cerró Los Ángeles, y nos preocupa mucho lo que puede ocurrir en los próximos años
con un posible cierre de Chillán. En esa conversación tripartita que tuvimos con Llanza, ellos nos dicen que con esta inversión de 50 millones de dólares que hacen en esta planta para mejorar su eficiencia, más el aumento que han tenido en eficiencia y productividad de los agricultores, ellos creen que esto va a permanecer en el tiempo durante muchos años, pero que tampoco lo pueden asegurar. Eso es, presidente, en resumen, lo que ha ocurrido con el cierre de la planta de Llanza Remolacha de Los Ángeles. Gracias, señor ministro. Yo le ofrezco la palabra al diputado José Pérez Arriagada, que había estado solicitando esta reunión hace mucho tiempo. Diputado José Pérez Arriagada, desde Los Ángeles, tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar a los colegas, al ministro, a nuestro personal administrativo, a todos en general. La verdad, las cosas que hace varias semanas que estábamos invitando al señor ministro de Agricultura para conversar acerca del cierre de la planta Llanza de Los Ángeles. Hemos sabido que ha hecho una tremenda gestión que bien pudo haberse vinculado primero con los parlamentarios, que son los que votan para los presupuestos que necesita su ministerio, y no los agricultores ni los empresarios de Llanza. La verdad, las cosas que no le dio ninguna importancia a la Comisión de Agricultura y ha costado mucho que llegue, ¿no es cierto?, a una sesión de semanas de habérsele invitado. No sé si lo entendí mal, pero dijo que había estado en Los Ángeles conversando con algunos agricultores. No tengo la menor idea de ese encuentro con agricultores en Los Ángeles remolacheros. De tal manera que todo lo que ha hecho el ministro, según la información que nos ha entregado, es tremendamente importante, pero lo hizo solito. Mire qué bien, ¿eh? Ojalá que los próximos temas que vamos a desarrollar más adelante haya hecho las cosas tan bien como lo ha hecho con la remolacha, que a juicio de él pareciera que está todo resuelto. Yo voy a conversar con los trabajadores, voy a conversar con el resto de la gente, con los agricultores, para saber cuáles son los recursos que han entregado INDAP, si efectivamente los ha entregado o no, pero la verdad es que sigue siendo para los agricultores, para la ciudadanía, esto del cierre de Llanza, una falta de respeto con quienes por años estuvieron haciendo este cultivo, apoyando a Llanza, trabajando con Llanza, y de la noche a la mañana hace el cierre sin aviso previo. Nos parece una falta de respeto, un exceso, ¿no es cierto?, que se ha cometido, y lo digo, ¿no es cierto?, porque no solamente también en algún tiempo fui agricultor que cultivó remolacha y llegué a la conclusión que no era ningún negocio, y poco a poco, ¿no es cierto?, tal como dice el ministro, se fue mejorando el rendimiento del cultivo y permitió que Llanza también, después de muchas sesiones que tuvo con nosotros allí en la Cámara de Diputados, en la comisión respectiva, mejorara los precios, porque hubo un momento en que realmente eran vergonzosos. No se pagaba absolutamente nada de lo que esperaban los agricultores y logramos mejorar esto. Bueno, hay otros temas que tenemos que conversar más adelante, ¿no es cierto? Yo quisiera que continúe el ministro exponiendo acerca de estos temas que son importantes, ¿no es cierto?, que dicen en relación con el tema de la frambuesa, esta tremenda estafa que se hizo, ¿no es cierto?, y después conversaremos acerca de aquello. ¿Qué pasa, ¿no es cierto?, con la CONAF, cómo está para enfrentar los incendios, qué naves vamos a tener, vamos a trabajar con estos pequeños helicópteros que la verdad las cosas no sirven de mucho. Se solucionó el problema con los brigadistas que tenían malos campamentos, malos equipos de trabajo, que no tenían equipos de seguridad, que la alimentación era mala, porque estuvimos de paro al inicio, ¿no es cierto?, de la temporada estival pasada, y espero que este año no ocurra lo mismo, porque sería una vergüenza. Importante el famoso fraude, ¿no es cierto?, con la exportación de frambuesas, unas frambuesas de mala calidad en China, se traen a Chile, se reenvasan y se envían a Canadá y a otros países frambuesas que estaban en malas condiciones e incluso contaminadas. ¿Quiénes son los responsables? Habría que conocer los nombres. Yo creo que como el ministro está tan enterado de este tipo de situaciones, nos diga quiénes son los que compraron, los que hicieron las operaciones, porque se guarda silencio cuando hay personajes, ¿no es cierto?, que ocupan altos cargos en el país y que afectan, ¿no es cierto?, un negocio y la imagen de Chile frente al extranjero al vender productos contaminados que ni siquiera son producidos en nuestro país. Fruta orgánica
producida en el sur de Chile, decía. No, esta se había producido en China, se compró por un empresario que la trajo a Chile y de aquí se reexportó a otros países, engañando, ¿no es cierto?, al comercio internacional. Entonces, son temas tremendamente importantes que tenemos que ver y espero que más adelante podamos seguir conversando, pero me parece que lo hizo muy mal el ministro en cuanto al tema de IANSA. Lo primero que debió haber hecho, haber conversado con los agricultores de la comisión, informarnos qué pasaba, qué podíamos hacer y escuchar la opinión de nosotros que tenemos algún grado de experiencia también. Pero lo hizo en forma bastante mezquina y tal como dije antes, si se reunió con agricultores en Los Ángeles, quiero manifestar mi absoluto malestar y la falta de consideración del ministro una vez más de no haber avisado a los parlamentarios de aquí de la zona al menos para habernos reunido con ellos. Nada más, gracias por ahora, presidente. Gracias, diputado José Pérez. Diputada Alejandra Sepúlveda tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar al ministro, a la señora María Teresa, Ignacio, ¿no es cierto?, a todos los que nos están ayudando en esta sesión telemática y sin duda a los colegas. Las y los. Decir que a mí lo que me preocupa, y ahí yo le encuentro razón al diputado Pérez, es cómo fiscalizamos, ¿no?, y cómo evaluamos las políticas que está haciendo el ministerio. Porque una de las cosas es lo que puede ofrecer el ministerio, que yo creo que lo hará con buena intención, sin duda, pero además cómo evaluamos que esto ocurra. Entonces, si fuera posible, presidente, me gustaría tener los compromisos por escrito, que supongo que deben haber, las actas de acuerdo, ¿no?, las reuniones que se sostuvieron, y en concreto, 1, 2, 3, 4, 5, cuáles fueron, ¿no es cierto?, los acuerdos que se tomaron tanto con los trabajadores. Yo estaba tomando nota, ¿no es cierto?, de los temporeros, los trabajadores estables, y poder chequear con ellos mismos a través de su representante y sin duda con el ayuda, ¿no es cierto?, del diputado José Pérez, si podemos evaluar que lo que se cumplió a partir del año 2018, por ejemplo, con el cierre, ¿no es cierto?, de la primera planta, que fue tremendo lo que ocurrió ahí, poder evaluar qué es lo que ocurrió con la reconversión primero, porque cuando ocurrió la reconversión con los tabacaleros en la zona nuestra, fundamentalmente, ¿no es cierto?, en la zona sur de la región de O'Higgins, hubo muchas complicaciones para esa reconversión y al final fueron los propios agricultores con su propio esfuerzo los que hicieron esa reconversión. Y lo segundo es lo que está pasando con los trabajadores y trabajadoras, sean estables o temporeros. Tener los compromisos y ver la posibilidad, ¿no es cierto?, con los diputados que están hoy día presentes, poder evaluarlo con los propios agricultores, entendiendo la buena fe, sin duda, del ministerio, pero una cosa es lo teórico y otra cosa es lo que efectivamente después pasa en la realidad. Gracias, presidente. Gracias, diputada Sepúlveda. Diputado Ramón Barros tiene la palabra. Gracias, presidente. No, solamente a veces uno entiende poco estas sesiones que tienen por objeto solo pegarle al ministro, porque quiero decirles que si de silencio hablamos, tuvimos un gobierno que terminó su gestión en el año 2018 y habiendo ocurrido todo el tema de la frambuesa durante ese gobierno, nadie nunca abrió el pico, ni los diputados. ¿Estamos claros o no? Nadie nunca abrió el pico. En segundo lugar, se hace alusión a los incendios forestales. Les quiero decir que la comisión investigadora que se hizo producto del incendio más grande en la historia de Chile, se tradujo en que los diputados, algunos miembros de esta comisión, votaron en contra de las conclusiones. ¿Para qué? Para proteger al director nacional de CONAF. Y las conclusiones más claras, y las tengo y puedo llevarlas en una minuta. Votaron en contra y al señor director de CONAF, quien impidió la entrada del gran avión que el mismo diputado José Pérez pide ahora, a ese director nacional lo protegieron políticamente, nadie nunca le pidió la renuncia, y así pasan las cosas. Entonces, si de silencio hablamos, es bueno hacer un poquitito de historia, en circunstancias que se ha habido una inversión en política de combate a incendios forestales. Ha sido este gobierno, claramente, el que ha sacado resultados en términos de la inversión, en términos de tener los equipos apropiados. Pueden haber situaciones puntuales que se produzcan, pero por favor,
si esta comisión va a estar dedicada solamente a pegarle al ministro, realmente no logro entender. Sí me interesa el tema de IANSA, que es un tema que es bastante complejo, porque estamos hablando de una empresa privada que ha tomado la decisión de dejar de operar por un tema de rentabilidad en una zona específica. Yo recuerdo en mi casa cuando íbamos a la feria comprábamos azúcar. Hoy día nadie compra azúcar. Hoy día compramos esos frasquitos líquidos. Incluso en las comisiones antes ponían azúcar, ahora no hay azúcar. Bueno, no hay nada en realidad en las comisiones, pero el consumo de azúcar ha bajado ostensiblemente en el mundo y por lo tanto las empresas tienen que ir adecuando, porque no sacamos nada con mantener una planta si al final la empresa va a quebrar. Entonces, sí me interesa y rescato lo que ha planteado la diputada Sepúlveda, que a nosotros yo no sé si nos cabe legalmente la factibilidad de fiscalizar contratos entre privados, pero sí me interesaría y me parece una buena idea que pudiésemos convocar en algún módulo de la comisión a Jorge Guzmán, que es el representante de los remolacheros, y tiene que haber alguna organización de personas, temporeros, etcétera, que trabajan en la remolacha, para efectos de poder saber en boca de ellos de qué estamos hablando respecto a estos acuerdos que ha planteado el ministro. A mí me parece, y destaco que el ministro se haya tomado el tiempo de poder incursionar en ver las razones, ver qué se está haciendo, entendiendo que no es necesariamente el ministro ni la autoridad pública, entre personas privadas la que puede incidir en un cambio en el comportamiento. Entonces, me gustaría también, respecto del tema de las frambuesas, ya que entramos a todos los temas, así como fue en su momento el tema de la carne, que también se hizo trampa y que nosotros lo tocamos y que hubo una acción decidida por parte del SAC en orden a sancionar a una persona o una empresa que hizo trampa en el tipo de carne que se enviaba como carne de exportación. A mí me parece que esos hechos hay que sancionarlos duramente y también en aquella oportunidad pedir los nombres. En el caso, me gustaría saber quiénes fueron los que, lamentablemente, el silencio del gobierno anterior, de sus autoridades, del SAC, del ministro, que nunca dijeron nada en 4 años, habiéndose producido esta situación en sus narices. Me gustaría saber quiénes son los nombres involucrados, porque creo que esas personas merecen una censura de proporciones, porque no pueden, por 1 o 2, o los casos que sean, nublar, ¿no es cierto?, empañar el esfuerzo colectivo que hay por parte de productores orgánicos de frambuesa. Conozco tanto en la comuna de Chimbarongo a quien les he comprado muchas veces frambuesa con otros propósitos. El esfuerzo puesto por muchos productores y por muchos también pequeños exportadores que de alguna manera ven empañada su actividad producto de estos sinvergüenzas. Así que solamente eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Barros. Le voy a entregar la palabra al señor ministro para ir concluyendo el tema de... Sí, diputada Sepúlveda. Sí, diputada Sepúlveda. Mire, presidente, nosotros, sí, punto de reglamento, si me permite. Mire, todos estamos en el mejor ánimo hoy día aquí. Pero yo no puedo aceptar y no puedo aceptar, y con todo que no. ¿Cómo fue tiene problemas de conexión, diputada? Yo creo que... Señora Alejandra, no se le... ¿Sí? Ahora sí. Ahora sí. ¿Se le escucha? Ahora sí. Ahora sí. Yo creo que no es bueno el lenguaje que utilizó el diputado Barros, ¿ah? En relación, ¿no es cierto?, que aquí no abrimos el pico y esas cosas. Yo creo que no corresponde, ¿ah? Entonces yo le pediría al diputado Barros que sacara ese lenguaje de las actas que no corresponde, que ese lenguaje no le hace bien a esta comisión. Y yo quiero decir que yo valoro lo que hizo la CONAF en incendio, y fundamentalmente, y lo dije en su minuto, en relación al exdirector,
además cómo se traspasó anticipadamente lo que tiene que ver con el Ministerio de Hacienda a la CONAF, precisamente para ser más proactivo en esto. Así yo le pido, presidente, que se pueda borrar de las actas lo que planteó el diputado Barros. El lenguaje no es la forma, yo creo que es la que no corresponde. Eso, presidente, ¿me puede dar la palabra, por presidente, favor? Diputada he sido aludido para poder... A ver, Pero lo voy a aludir yo también, así que te espere. Yo feliz, presidente, ver, yo feliz Jenny que se Álvarez borre el y acta, diputado Barros. todo lo que aquello que se sientan de alguna manera complicada, que se borre el acta. Lo que no se va a ahorrar nunca, presidente, es la votación de algunos diputados en la comisión investigadora que negaron aprobar las cosas básicas de una comisión investigadora. Eso no se va a ahorrar nunca porque es de dominio público. Gracias. Gracias, diputado Barros. Entonces, retiramos esos términos del acta. Diputada Jenny Álvarez. Gracias, presidente. Yo me disculpo porque no tengo la señal suficiente para poder armar la cámara. Se me cae todo y creo que así la voz está más estable. Así es. Presidente, no, por su intermedio, presidente, preguntarle al ministro, bueno, y también al colega Barros ahí, que la verdad es que nos llama la atención, porque después de haber tenido gobiernos tan malos y llegar a un gobierno tan bueno como este, hoy día tenemos que hacer una comisión especial para ver el tema de IANSA, y el ministro aquí nos dice que ha estado reunidos con ellos, ya está terminando el gobierno excelente que hemos tenido, y hoy día tenemos un problema que nos lleva a hacer una comisión especial. Entonces, la preocupación, aparte de escuchar al ministro, como lo hemos hecho en todas las sesiones, de las conversaciones que ha tenido, yo le pregunto dónde está la protección a los pequeños agricultores y la protección a la industria chilena. Porque si ellos están quebrando, y no solo pasa con el tema de la remolacha, del azúcar y IANSA, sino que lo hemos visto durante estos excelentes 3 años, que han quebrado un montón de empresas. Por lo tanto, y además yo me imagino que la gente que nos está pidiendo, no solo comisión especial por esto, estoy hablando por INDAP, por el SAC y por toda la presión que tenemos antes del presupuesto de la Nación, en este excelente gobierno, ¿qué está pasando con la pequeña agricultura y con la demanda que tienen los trabajadores y los agricultores de todo Chile? Porque además, siendo el ministro empresario agrícola que ha vivido en este mundo, debe saber que hoy día la pequeña agricultura se ve desesperada. O sea, ¿qué es lo que nos dicen? Hipótesis que tienen los agricultores. O sea, quiere que desaparezcamos los pequeños agricultores para que vengan los grandes agricultores, los empresarios agrícolas, los que exportan la agricultura, productos agrícolas, y nosotros realmente tengamos que desaparecer. Entonces, la verdad es que es bien preocupante. Y si realmente se estuvieran tomando medidas, las medidas no es solo conversar y lamentar de que esté ingresando, que hayan industrias extranjeras que ingresen azúcar en menor precio. Es cómo regulamos eso, cómo regulamos que la protección a nuestros pequeños agricultores. Hoy día que el tema de comercio internacional, si hoy día está complejo, les digo al tiro para que el ministro sepa y después no diga que no se enteró, que se viene peor. Por lo tanto, si no protegemos nuestra pequeña agricultura y a nuestros agricultores, capaz que en unos 3 años más no tengamos ni siquiera para alimentarnos dentro de nuestro país. Eso, presidente, muchas gracias por su intermedio al ministro y al colega Barro para que nos dé ahora una explicación de por qué tenemos que hacer sesiones especiales en un gobierno tan bueno como este. Gracias, diputada Jenny Álvarez. Entonces le ofrezco la palabra al señor ministro y también haciendo referencia a lo que dijo la diputada Sepúlveda. Efectivamente, si el ministro puede entregar, digamos, los acuerdos y por escrito, ¿no es cierto?, los bonos que se debieron estar entregando a los remolacheros. Y nos preocupa también el futuro de la planta de Cocharcas, ¿no es cierto?, en la región de Ñuble, de que no vaya a correr la misma suerte. Para eso, ¿qué medidas se están tomando? Evidentemente que el mercado no ha ido a la baja el consumo de azúcar, pero también están los planes de diversificación y de reconversión de que nos pudiera explicar el ministro. Tiene la palabra el diputado José Pérez está viendo la palabra también, por si acaso. Perdón, diputado José Pérez y después el señor ministro. Presidente,
Quiero recordarle al diputado Barros que esta comisión, a través de muchos años, en forma transversal, estuvo mirando el tema del agro con altura de mira. Nunca hubo ese desbalance por miradas políticas. Que haya cambiado la cosa en el último tiempo es diferente, pero no tenemos para qué expresarnos groseramente y faltar a la verdad, ¿no es cierto?, cuando las cosas las hemos hecho mirando siempre el interés del país y de los servicios, ¿no es cierto?, vinculados a la agricultura. De una u otra manera, en eso hemos compartido una visión. Así que no echemos a perder las cosas, ni usemos un vocabulario que no corresponde, más cuando tenemos varias damas, ¿no es cierto?, que participan de nuestra reunión y esto se está viendo externamente. Entonces, seamos más ubicados, seamos más prudentes, y aquellos que recibieron recursos para financiar sus campañas de algunas empresas vinculadas al agro deben guardar silencio frente a los temas que se aborden, ¿no es cierto?, que están vinculados con algunas de estas empresas. No menciono a nadie, pero sí hay varios en esta situación que hace un par de días declararon a los medios públicos que habían recibido, ¿no es cierto?, de parte de algunas empresas vinculadas a la agricultura, recursos para su campaña. Eso sí que tienen que guardar silencio y no estar defendiendo, porque no se presten para cosas tan bajas, estimados colegas. Gracias nomás. Muy bien, entonces las expresiones han sido retiradas del acta. Tiene la palabra el señor ministro, don Antonio Walker. Muchas gracias, presidente. Bueno, solamente decir que hemos estado súper concentrados desde que ocurre el cierre de la planta de Los Ángeles, de articular un gran acuerdo entre Yansa y los agricultores y los trabajadores de la planta de Yansa Los Ángeles, ¿no? Hemos sido mediadores, hemos sido puente, hemos sido vehículo para que los trabajadores de Yansa logren todas las condiciones que aquí están establecidas, que se las voy a hacer llegar, presidente. Gracias. Hemos estado en contacto con el dirigente máximo de los remolacheros de Los Ángeles y su gremio, Jorge Guzmán, y su grupo de agricultores, grandes, medianos y pequeños. No hacemos distinciones. Sabemos que los pequeños son lejos los que nos necesitan más, ¿no es cierto? Hemos tenido 5, 6, 7 reuniones por Zoom, en mi oficina, en Yansa, en Los Ángeles, en el Maule, en Ñuble, en Biobío. Hemos estado en todas partes desplegados y en gran medida, ¿no es cierto?, porque nos sentimos, nosotros no somos, como me dijo mi querido amigo Carlos Furche, me dijo cuando asumí este cargo, Antonio, los ministros podemos cooperar en todo, pero no somos poder comprador. Me encantaría ser poder comprador, me encantaría fijar los precios, me encantaría, ¿no es cierto?, tener alguna influencia en el mercado, pero desgraciadamente nosotros no podemos influir en el mercado, sino asegurando transparencia, ¿no? Y que el mercado funcione con las condiciones más equitativas posibles, ¿no? Entonces, nuestra función, querido presidente, es apoyar la producción, es acompañar a los agricultores, especialmente a los pequeños, ¿no es cierto?, cuando tienen problemas, ¿no? Y fíjese lo que hicimos cuando cerraron Linares, ¿ah? Porque esto no son palabras, esto son obras concretas, ¿no? Hicimos 2 alianzas productivas, ¿no?, y que han sido muy exitosas. El gobierno regional conseguimos que aportara 1.100 millones de pesos. INDAP a través del riego aportó 75 millones de pesos. INDAP a través de las alianzas productivas aportó 45 millones de pesos. A través del CIRS INDAP aportamos 200 millones de pesos. A través del CIRSAC aportamos 100 millones de pesos. A través de la Comisión Nacional de Riego aportamos 100 millones de pesos. A través de Corfo, para la diversificación de los productores de remolacha, aportamos 175 millones de pesos. Este es el ministro que no dialoga, este es el ministro que no conversa con nadie, este es el ministro que no va a terreno. A través suyo decirle, presidente, a mi querido diputado José Pérez, que no sé qué le he hecho yo al diputado para que me persiga de esta forma, que he estado
20 veces en Ñuble, he estado 14 veces en Biobío en muy pocos meses. Si usted me dijera, diputado, ¿qué ministro de Agricultura en 2 años y medio ha visitado a los agricultores de Biobío y de Ñuble como lo he hecho yo? Se lo agradecería muchísimo. Aquí está, usted dice que no, José, diputado, pero aquí están todas mis visitas. Cuando usted me pidió que fuera a Alto Biobío a entregar forraje, porque la gente estaba sufriendo, me demoré 2 días en ir a Alto Biobío. Lo llamé por teléfono para que me acompañara a entregar ese forraje. Desgraciadamente no me pudo acompañar porque usted tenía otras actividades. He tratado de ser un ministro de Agricultura cercano, dialogante, lleno de efectos, por cierto, lleno de efectos, ¿no? En que he asistido a todas las comisiones de agricultura que la Cámara de Diputados me ha invitado. He hecho mi máximo esfuerzo, ¿no es cierto?, por atender bien a la agricultura familiar campesina y a la gente que tiene problemas, porque los chicos son los que tienen problemas. Por eso el 80% de los recursos de este ministerio están asignados a la agricultura familiar campesina. Y más aún, en el programa de recuperación económica, de 152 millones de dólares del Ministerio de Agricultura, 13.150 millones de dólares adicionales, 13.150 millones de pesos adicionales al presupuesto del Ministerio de Agricultura fueron a Ñuble, y 11.373 millones de pesos en este programa de recuperación económica por el agro fueron a Biobío. Este es el ministerio que no se preocupa de la agricultura familiar campesina y que no se preocupa de las regiones agrícolas del país, ¿no? 3 vueltas a Chile hemos dado para atender a la agricultura familiar campesina. Y por suerte, la agricultura ha jugado un rol fundamental en la pandemia. A Chile y a los chilenos no le han faltado alimentos. 300.000 agricultores trabajando para que a Chile y a los chilenos no le falten alimentos. Del campo a la mesa, que a Chile y a los chilenos no le van a faltar alimentos. Y le rindo un homenaje al 1.000.000 de trabajadores agrícolas que se han sacado la mugre trabajando en pandemia con un 90% de asistencia, para que a Chile y a los chilenos no les falten alimentos, ¿no? Entonces hemos tenido un Ministerio de Agricultura activísimo, dialogante, ¿no? Y también decir, ¿no es cierto?, por su intermedio presidente, a la diputada Jenny Álvarez, que hemos formado 106 cooperativas en pocos meses. Este programa de asociatividad para que el chiquitito pueda producir, procesar y vender, ha sido un éxito. Este Plan Nacional de Asociatividad ha sido un éxito. Los mercados campesinos han sido un éxito. Las tiendas del mundo rural han sido un éxito. Fíjese ahora que junto al presidente estamos sacando un programa de productos ancestrales de Chile y de su agricultura. No, nunca estamos haciendo un catálogo, estamos haciendo un tipo de productos agrícolas ancestrales para que se puedan producir, procesar, vender en Chile y también se puedan exportar, ¿no? También lo que no hemos hecho nada por la agricultura familiar campesina hoy día es política. La Política Nacional de Desarrollo Rural, querido presidente. No existía Política Nacional de Desarrollo Rural. Esta política tiene como por objeto acortar la brecha entre el mundo rural y el mundo urbano. Negociamos el 5G. Ahora, no están incluidas las 263 comunas rurales. Entraron en la negociación. Vamos a tener fibra óptica para el mundo rural, ¿no? Entonces, creo que hemos hecho un esfuerzo tremendo por atender bien a la agricultura familiar campesina, especialmente con un diálogo permanente en este ministerio. Reuniones de 4 o 5 horas cada 2 meses de Arica a Punta Arenas. Entonces, denme clase de cualquier cosa, pero que no está en terreno, no me la den. Y que no somos dialogantes, no me la den. Y que no somos democráticos, tampoco me la den. Porque tengo el orgullo de representar a un presidente que el 12 de noviembre llamó a un plebiscito. Le quiso preguntar a los chilenos si querían una nueva constitución. Y eso lo hizo mi presidente. Y estoy orgulloso de mi gobierno y me encantaría tener más recursos para atender mucho mejor a la agricultura familiar campesina. El corazón del ministerio es inmenso, pero el presupuesto es uno solo. Muchas gracias. Presidente, ¿me puede dar la palabra? Yo sé que está terminando, pero... Sí, diputada Jenny Álvarez tiene la palabra. Yo quiero decir que yo sé
esta sesión de la Cámara la está viendo, sesión especial la está viendo mucha gente del mundo de la agricultura, de INDAP, de todo, y que tengo una reunión en un ratito más con ellos. Tomen nota de lo que aquí se plantea, de las autoridades de agricultura, de que está todo bien. Espero que ustedes me transmitan lo mismo en la reunión, y sé que están escuchando muchos del mundo de la pequeña agricultura. Quería pedir un oficio que pedí hace harto tiempo, presidente, y ahora veo los montos, y yo lo pedí aquí en presencia del ministro, por su intermedio, presidente, su asesor y todo, y nunca me llegó esa información. Me gustaría comprometer al ministro que nos enviara, porque cuando vino esta crisis, ellos redestinaron muchos recursos y se afectaron otros, por supuesto, que es lo que pasa cuando se reasignan recursos, en el tema del bono al riego. Hubo redestinación para que se vaya dinero al bono de riego. Yo tengo aquí la fecha, que fue hace muchos meses atrás que yo lo pedí, casi como en mayo, y nunca me llegó ese oficio para saber a dónde se fueron esas platas de riego específicamente. Necesito el detalle, presidente, por su intermedio, para que pueda el ministro comprometerse a hacerlo llegar a esta comisión. Y lo otro que quiero decir, y es algo que he aprendido también, primero decir que el plebiscito fue hecho por la demanda ciudadana. Ni siquiera los políticos tenemos mucho que ver ahí. Y por otro lado, quiere decir que aprendí algo importante, que es que la cantidad no hace la calidad. Porque no estaríamos haciendo sesiones especiales y no tendríamos esta presión del mundo del agro, del mundo forestal, enorme que tenemos como parlamentarios de zonas, que yo soy una zona más pesquera que agrícola, pero no deja de ser agrícola. Y no tendríamos esta presión si la cosa estuviera tan de maravilla y estas reuniones de 5 horas dejaran con tranquilidad a al mundo del agro. Así que yo transmito esto porque que la gente sepa que aquí estamos representándolo y haciendo nuestro mejor esfuerzo para conseguir mejoras para el mundo del agro. Y la verdad es que sí, con el punto del azúcar, se ha dejado de consumir azúcar, pero se ha dejado de consumir este azúcar que viene de afuera, que viene procesada, que la calidad no es como la que teníamos, me imagino. Va a compartir eso, que escuché que el colega Pérez fue productor de remolacha. No es la misma azúcar que teníamos antes aquí, es otro azúcar, por eso es que hace tan mal y se está cambiando por estos endulzantes naturales. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputada Jenny Álvarez. Entonces, se enviarán entonces los oficios que usted ha señalado. Y antes de pasar al tema de la frambuesa, han pedido la palabra el diputado José Pérez, diputada Loreto Carvajal y diputada Alejandra Sepúlveda. Diputado José Pérez, tiene la palabra. Gracias, presidente. Quiero aclarar un par de situaciones con el señor ministro. Yo no tengo nada en contra de él ni en contra de nadie. Me gusta que las cosas se hagan con claridad, con transparencia y con altura de mira. ¿Qué pasa? Le agradezco mucho que me hubiera invitado, ¿no es cierto?, a entregar forraje a Alto Biobío, pero me avisó de un día para otro, yo tenía otros compromisos, no lo pude acompañar. Y me alegro de no haberlo acompañado, lamentablemente, porque el forraje que se comenzó a entregar en julio se terminó de entregar en octubre. O sea, se hizo pésimamente mal. La gente reclamó 50 veces, oficié varias veces al ministerio, etcétera, etcétera. ¿Cómo le voy a tener mal al ministro que el año pasado, cuando estaba paralizada la CONAF, los brigadistas, en plena temporada de incendios forestales, personalmente hablé con el ministro de Hacienda para pedirle que resolviéramos el tema económico que teníamos con los brigadistas, porque de lo contrario, si teníamos un incendio grande, iban a rodar varias cabezas, entre ellas la del ministro. ¿Qué me dijo el ministro de Hacienda? Llámele por favor al ministro de Agricultura y dígale que se contacte conmigo. Esto no lo había dicho, ministro, pero usted me obliga a decirlo. Yo le llamé ese día, preocupado del tema, y felizmente usted se comunicó con Hacienda y en la semana se resolvió el tema con los brigadistas. O sea, sí me interesa resolver los problemas del agro, de los servicios del agro, pero me interesa que se diga la verdad. Y si usted ha venido varias veces a Biobío, como lo ha dicho aquí, la única vez que me ha invitado fue cuando fue a Alto Biobío,
pero cuando vino a conversar con los remolacheros y en las otras ocasiones que usted dice que ha estado, nunca me ha invitado. Así que digamos las cosas por su nombre, no faltemos a la verdad. Nada más, presidente. Gracias, diputado José Pérez. Diputada Loreto Carvajal tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar al ministro, a los colegas. La verdad es que es bien novedoso de pronto el tono que ha tenido esta reunión. Lo quiero decir porque creo que aquí hay una necesidad de fondo y se requiere toda la humildad para poder enfrentar sobre todo la situación de la agricultura. No me parece, y quiero ser muy honesta como siempre con el ministro, que más allá de la agenda que él tiene, que no me cabe duda que es muy copada y que visita muchos lugares, lo que nosotros creemos que es necesario es tener soluciones a las demandas que tiene el mundo agrícola. Y lo digo así porque represento una región que ha sido golpeada como todas, pero sobre todo con análisis objetivos y datos duros. Nosotros tenemos en la región los sueldos promedio más bajos del país. Hemos sido lamentablemente conducidos por un gobierno regional que no ha dado el ancho, que ha sido mediocre y que ha sido muy básico en demandas tan profundas como es, por ejemplo, el tema de la agricultura familiar campesina, pero también de los viñateros, y usted lo sabe mejor que nadie, ministro. Se lo solicitamos hace mucho tiempo, la posibilidad de generar un encargado para la situación de la vitivinicultura en la región, que hasta el día de hoy, ya han pasado 3 años, no ha habido solución. Y a propósito de aquello, que sería muy largo de enumerar, porque ¿para qué vamos a volver a insistir con lo que es materia de esta sesión, que tiene que ver con la probable cierre, ¿cierto?, de esta empresa, Yansa, que genera un polo de trabajo que es sumamente relevante, que están todos muy preocupados. Tenemos problemas, obviamente, de mucha otra índole, pero yo solo también señalar a propósito de que usted ha mencionado las tiendas o estas pequeñas, digamos, oficinas donde se pueden exponer productos. Hoy día recibimos en la mañana de parte de los viñateros o de sus dirigentes la denuncia por el cierre de la tienda del mundo rural del Mall de Chillán. Nosotros en Chillán y en Chillán Viejo todavía tenemos situación de pandemia altísima. Nadie se pregunta cómo, nadie se responde, digamos, cómo una región que es y que ha querido ser modelo, porque ha habido una voluntad transversal desde cuando la peleamos para que fuera región, de que aquí las cosas fueran diferentes, y hoy día lamentablemente, y digo, dada a una situación de gestión que ha sido pésima en la región, tenemos niveles de pobreza que nos ponen en el segundo o tercer lugar del país, tenemos los sueldos promedio más bajos, tenemos tasas de desempleo, es decir, ha habido aquí personeros de distintas índoles, sobre todo del gobierno, de su gobierno, ministro, que no han sido capaces de levantar la región con términos siquiera numéricos que nos pretendan o nos propongan dar una esperanza. Entonces yo le pregunto directamente, para no alargarme, ¿qué ocurre con la tienda del mundo rural en Chillán a propósito de ese cierre? Me interesa, y obviamente, como lo decía el presidente, el diputado Sabac, ¿qué alternativas van a tener los agricultores a propósito de la probabilidad que hoy día tenemos de que obviamente la empresa o la planta, cierto, ahí de Yansa se pueda cerrar? ¿Qué alternativas tienen y cuáles van a ser las medidas, como bien decía el presidente, que se están visualizando desde su cartera? Porque, insisto, una de las principales actividades de Ñuble es justamente la agricultura, sin duda, para enfrentar la crisis económica que estamos viviendo, ojalá con datos y ojalá con alguna expectativa concreta de su parte. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputada. Diputada Alejandra Sepúlveda y después diputado Alinco y Barros. Diputada Sepúlveda. Muchas gracias, presidente. Entendiendo todo lo que planteaba el ministro y valorando, a mí me recibió varias veces en el ministerio, pero a mí lo que me preocupa es cómo se concretan las cosas. Entonces yo creo que ahí tenemos una distancia muy, muy importante. O sea, uno puede escuchar, puede ir, puede recorrer el país, puede dialogar, pero otra cosa es cómo se concretan las soluciones, porque yo a lo mejor yo no puedo ir a ninguna parte, pero las soluciones están. Entonces, mi complicación es que, por ejemplo, estuvimos ahí con agricultores de Chimbarongo, de Pumanque, de Lolol,
para poder buscar, ¿no es cierto?, soluciones de riego. Se presentaron los proyectos, como él dijo, etcétera. Incluso los proyectos lo hizo una cooperativa campesina, como fue la Copeumo. Bueno, no hubo nada, ministro, nada. No se entregó ningún proyecto de riego. Además, para agricultores que son pequeñas agriculturas familiares campesinas, que usted además los conoce, que son del secano costero. Entonces, nada, ni siquiera en los minutos de emergencia. Segundo, ¿qué complicaciones tenemos? Los pequeños viñateros, de Lolol, ¿no es cierto?, de Pumanque y todo, que les han pedido ayuda también, que el propio Ceremi de Agricultura fue para allá y ofreció ayuda, me están escribiendo que ofrecieron ayuda, tampoco se concretó, absolutamente nada. Entonces, cuando va una autoridad, imagínese, va usted, vamos a verlo a usted, después los agricultores, ¿no es cierto?, reciben la visita del Ceremi de Agricultura de la región y después no se concreta nada. Si ese es el problema, fíjese que no es la falta de diálogo, es cómo se concretan las cosas. Y ahí tenemos una distancia tremenda. Entonces yo le pido que tengamos la autocrítica necesaria para buscar la solución. Va a llegar de nuevo otra estación más, vamos a tener otra vez complicaciones con la sequía, los agricultores. Mire, la cifra que nos dieron los académicos cuando usted estuvo, solo el 10% de la agricultura familiar campesina tiene tecnificación de riego. Para mí eso es brutal. En comparación con la agricultura más grande, que está toda tecnificada con recursos del Estado a través de la Comisión Nacional de Riego, donde además de tener, ¿no es cierto?, los recursos de las aguas superficiales, también tienen los recursos para lo que tiene que ver con los pozos, ¿no es cierto?, con los recursos hídricos que tenemos en las napas subterráneas. Entonces, ese desequilibrio, ministro, por su intermedio, presidente, es aún más brutal en este gobierno, es aún más brutal. Entonces, yo lo que le pido es que no enumere cuántas veces ha visitado el lugar, sino enumere cuántas soluciones reales se ha dado a partir del diálogo que usted ha realizado. Eso, presidente. Gracias, diputada Sepúlveda, diputado René Alinco y diputado Ramón Barros. Y ahí vamos a pasar al segundo tema. Diputado Alinco. Ahí estamos. Diputado René Alinco tiene la palabra. Sí. ¿Me escucha, señor presidente? Tenía un problema de conexión, que me perdí algunas intervenciones, pero muy amable. Buenos días. Saludar a los presentes, al señor ministro, que está presente en la sesión. Sí, simplemente decir de que yo hace algún tiempo atrás propuse a la comisión realizar algunas sesiones especiales de trabajo internas de comisión, porque nosotros, los integrantes de nuestra comisión, que es muy importante para las políticas alimentarias o alimenticias de nuestro país, tenemos un rol pero decisivo e importante, social y humano, en esta situación que pasa con el problema de COVID y también con las políticas agrícolas de nuestro país. Hoy día, y lo decía la diputada Jenny Álvarez, que alcancé a escuchar parte de su intervención, tenemos problemas en el agro, pero totalmente graves. Eso de que se esté privatizando o desaparezca una empresa histórica tan importante como la IANSA, me parece realmente dramático. Y no es solamente el problema del azúcar, tenemos problemas con la importación de otros artículos que son de primera necesidad en la alimentación de nuestra gente. Que importamos carne, importamos leche, somos el único país sobre la situación de la leche que no es leche, azúcar que no es azúcar, carne que es de tercera o cuarta calidad, que nos la compran en los países desarrollados, nos dan las sobras a nosotros, exportamos legumbres, exportamos, más, el mismo ministro puede ser testigo, me puede corroborar cuando empezó la situación del COVID, en el primer entrega de canastas familiares que se entregó en nuestro país, faltaron lentejas. Cuando resulta, y el mismo ministro anunció por televisión que había tenido que comprar en el extranjero no sé cuántas toneladas de lentejas, porque no había lentejas en Chile.
Eso significa de que yo con el tiempo, que he sido bastante insistente, no tal vez con elementos técnicos, ni estadísticos, ni nada por el estilo, sí, pero aplicando el sentido común. Yo creo que la política también hay que aplicar el sentido común, aparte de los conocimientos que son necesarios, por supuesto, de alto nivel. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que está pasando es que Chile sigue siendo un país dependiente, y esta situación de alianza es uno más. Yo creo de que aquí tenemos que tomar el toro por las astas, ya que estamos en agricultura también, que involucra a la ganadería, tomar el toro por las astas, señor ministro, y definitivamente las políticas agrarias no están dando el ancho que se requiere. Yo a ustedes lo respeto mucho, sé que tiene mucho cariño por la agricultura, por la gente de campo, pero sus famosas frases y discursos que ha dado sobre la agricultura familiar no están dando resultados. Y termino con esto, porque resulta que la gran industria agrícola se está adueñando de los territorios, de los mejores territorios de Chile. El latifundio está llegando a todos los lugares de nuestro país, y concretamente en Aysén. Y aquí amarro con los siguientes días atrás, en Aysén se sigue vendiendo territorio chileno, se están vendiendo islas, se está vendiendo la Patagonia a instituciones supuestamente sin fines de lucro, como es el caso de 10.000 o 15.000 hectáreas en el vertiquero Pedro Montt de la caleta de Tortel, ubicada en nuestra región, a una familia conocida, la familia Luxis, al clan de los Luxis, los más millonarios de Chile, entre otros. Pero ¿qué es lo que está pasando? Eso no son cualquier territorio, esa es una reserva. Supuestamente esa parte del vertiquero Pedro Montt es parte, valga la redundancia, de la tercera reserva de agua dulce del mundo, y nosotros las estamos privatizando y las estamos vendiendo. Entonces yo creo que esta situación de la política de alianza, del cierre de la industria de alianza, una industria histórica de nuestro país, como tantas otras que han desaparecido, no es un caso menor. Invito con la venia, con la voluntad del señor presidente de la comisión, si podemos hacer una reunión de trabajo, todas las que sean necesarias, las horas que sean necesarias, para que la Comisión de Agricultura en su conjunto determine y haga una propuesta al Ministerio de Agricultura y al gobierno, que es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Aquí esta cosa ya no da para más, seguimos siendo cada minuto, cada día que pasa, un país más dependiente, y aquí tenemos una prueba. El azúcar que compramos, lo decía Jenny, por ciento y medio, presidente. Jenny, antes le echábamos una cucharada de azúcar al café, ahora tenemos que echarle 3 o 4 y todavía nos falta. Nos están dando porquería. A Chile le están vendiendo porquería, señor ministro, y eso no lo podemos seguir permitiendo. Yo estoy dispuesto a cooperar en lo que pueda, pero principalmente como Comisión de Agricultura tenemos la obligación de sacar una opinión al respecto, hacer una propuesta colegiada para solucionar el problema de la agricultura, de los grandes agricultores que también van a perder el día de la mañana con las empresas internacionales, con los medianos agricultores y por supuesto con los pequeños y medianos campesinos quienes practican la agricultura familiar. Yo estoy dispuesto a eso y tenemos la obligación, señor presidente, de hacer algo por Chile y las políticas alimentarias. Gracias. Gracias, diputado Linco. Diputado Ramón Barros, y le pasamos al ministro para que responda y pasar al segundo tema, que es el tema de la frambuesa. Diputado Ramón Barros tiene la palabra. Gracias, presidente. No, ¿sabe que en virtud de las opiniones, cuando se habla que se está privatizando ya, prefiero no hablar, ¿sabe qué más? Prefiero que el ministro sigamos con la reunión nomás, porque se habla tanta cosa que realmente no es así, que es mejor pasar. Gracias. Gracias, diputado Barros. Tiene la palabra el señor ministro Antonio Walker para responder y también para después pasar al segundo tema, que es el tema de la frambuesa. Sí, muy rápido. Bueno, la verdad es que cada tema que planteó cada uno de los diputados es realmente muy importante. Me darían ganas de extenderme en cada uno de los comentarios. No puedo porque tenemos que tocar otro tema muy importante. Solamente a través suyo, presidente, decirle al diputado José Pérez que todas las invitaciones que hacemos a las visitas que hacemos a terreno están por escrito. Yo se las voy a enviar con mucho cariño, diputado Pérez, porque yo se las voy, usted me dice que no, pero yo se las voy a enviar porque lo hacemos por WhatsApp y lo hacemos por mail, igual que a todos los diputados.
porque queremos ser extraordinariamente deferentes con los diputados nuestros y los de oposición, porque para nosotros el tema realmente importante es la agricultura. Y no hacemos ninguna distinción política desde este ministerio y hemos procurado ser extremadamente deferentes con todos los parlamentarios porque hacen un aporte tremendo a la agricultura. Incendios, buenas noticias, 102 bases de brigadistas, vamos a invertir 3.400 millones de pesos en el programa de recuperación económica, porque las condiciones de alimentación, de habitabilidad, de seguridad, de higiene, tenemos que mejorarlas, ¿no? Me tocó visitar Peñuela la semana pasada y el Maule el viernes, viendo las condiciones de habitabilidad de los pilotos y los brigadistas. Y la verdad es que se merecen, ¿no es cierto?, las mejores condiciones, porque el trabajo que hacen los brigadistas y los guardaparques son realmente heroicos, ¿no? Yo creo que es una buena noticia. Dentro del plan de recuperación económica incluimos estas 102 bases para los brigadistas, 3.400 millones de pesos. Por su intermedio, presidente, decirle a nuestra diputada Loreto Carvajal, Itata ha vivido un problema terrible, ¿no? Que el precio de su uva es la mitad de su costo de producción, ¿no? Y realmente ahí tenemos más de 4.000 agricultores muy complicados, ¿no? Y hemos procurado hacer alianzas con RR Wines, con Miguel Torre, con muchas viñas que les interesa estas cepas ancestrales que tienen aromas, colores, sabores muy distintos a las cepas tradicionales, ¿no? Y fíjense que desde que partió el tema hoy día, no me quiero extender y tampoco me quiero hacer propaganda, si no es mi idea. Hemos reforzado los 5 centros de acopio y vamos en 11.650 millones de pesos en distintos programas que ahí hemos creado. Y el cooperativismo es la gran solución. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es que el productor de uva vinífera no venda su racimo de uva, ¿no? Venda su vino, ¿no? Lo pueda vinificar, lo pueda copiar, ¿no? Y para eso nosotros hemos puesto muchos recursos y le hemos hecho mucho empeño a que él pueda negociar su vino y no su racimo de uva cuando está en una cuba, ¿no? Y hemos también sido de puente para que esta alianza se pueda materializar. De hecho, se han formado muchas alianzas en estos pequeños meses. Y todo esto es poco. ¿Sí? Algunos aquí me interpretan como que la agricultura está boyante y lo estamos pasando. Estamos llenos de problemas. Me encantaría tener el presupuesto para solucionar la cantidad enorme de problemas que tiene la agricultura. Desgraciadamente no es así. Sí, dale gracias a Dios que nuestro sector ha sido uno de los que menos ha sufrido en la época pandemia. Imagínense ustedes el turismo, imagínense ustedes el comercio, el turismo rural, ¿no? Lo que ha sufrido, y otras actividades, ¿no? La agricultura ha demostrado ser, además, y es lo que hemos tratado de mostrar en la pandemia, lo estratégica que es. En el Comité de Abastecimiento de Seguro de Alimentos, que sesionamos todas las semanas, el viernes tuvimos sesión con los feriantes, con la vía central, con los valledores, con los supermercados, con los transportistas. El campo no ha parado, y la verdad es que por suerte la agricultura ha sufrido menos que otros sectores de la economía, ¿no? Como ustedes bien saben. Por su intermedio, presidente, de encontrarle absolutamente toda la razón a la diputada Alejandra Sepúlveda, ¿no? No puede ser que el 10% de la agricultura familiar campesino tenga riego tecnificado. Por eso pasó por el Consejo de Ministros, y esta es una buena noticia, como tenemos que renovar la ley, ahora les vamos a proponer un cambio del reglamento de la ley 18.450, que yo espero que nos apoyen, porque todos los cambios que hemos hecho es para beneficiar a la agricultura familiar campesina. Y fíjense que con esta nueva propuesta que le vamos a hacer a esta distinguida comisión, el 80%, desde que estamos en el gobierno, es muy importante, de los recursos de la CNR han ido destinados a la agricultura familiar campesina. Y esto lo hacemos por un comentario que hizo el primer día la diputada Alejandra Sepúlveda.
y el diputado Barro, ¿no? En una visita que hicimos a San Fernando. Entonces, estamos trabajando para que los recursos, todos los recursos del Estado, lleguen ¿a quién? A los más pequeños. Porque no era así. No era así. Y ustedes ven los números y no era así, ¿no? Entonces, esto ahora tenemos que renovar la ley, ¿no? Y la propuesta nuestra, ustedes la van a tener, ya la aprobó el Consejo de Ministros con el objeto de lo que nos planteó el diputado Barro y la diputada Sepúlveda, que estos recursos vayan destinados fundamentalmente a los más pequeños. Termino esta ronda, presidente, de contestación a las inquietudes de los parlamentarios, a decirle por su intermedio, presidente, al diputado Alinco, absolutamente abierto a discutir respecto de las políticas agrícolas para el futuro. Por Dios que es importante. ¿Cuánto tiempo hemos demorado en tener este debate? ¿No? ¿Para dónde vamos caminando? ¿Cuál es la hoja de ruta? Ahora vamos a tener la suerte, ¿no es cierto?, de poder escribir una nueva constitución. Tenemos que hacernos cargo de cuáles son los temas agrícolas que vamos a incluir en esa nueva constitución, ¿no? Por Dios que es importante este debate en el momento en que está viviendo el país. Así es que, por su intermedio, presidente, decirle al diputado Alinco que encantado, que incluyamos a la FAO, que incluyamos a la CEPAL, que miremos las empresas exitosas, los países exitosos de otras partes del mundo, que tienen estas políticas agrícolas, porque no estamos solos en el planeta. Ha habido muchos países agrícolas, yo siempre, perdónenme, que toque el caso de Nueva Zelanda, ¿no es cierto?, que hay mucho que aprender de Holanda y de Nueva Zelanda. Fíjense que en Holanda tiene una realidad muy similar a la de Chile. El 93% de los agricultores son pequeños. Y miren lo que ha hecho Holanda, con muy poca superficie. Miren cómo ha alimentado a Holanda y al mundo. Y la importancia que ha tenido la agricultura, tanto en Holanda como en Nueva Zelanda. Entonces, no estamos solos en el planeta. Hay mucho que aprender de las experiencias exitosas. Lo único que yo pido es que aprendamos de las empresas sin ideología, aprendamos para diseñar esta hoja de ruta en las políticas agrícolas de los países que lo han hecho bien, más nuestra propia experiencia, ¿no? Así que encantado, presidente, recojo el guante y de tener ese debate en un momento histórico de Chile, que estamos escribiendo la nueva Constitución, ¿no? Y ahí sí tenemos mucho que decir. Presidente, no sé si usted quiere que pase a la frambuesa. Así es. ¿Qué me dice? Presidente. Sí, diputada Carvajal. Sí, no sé si me tenemos permite, todavía pero... dos temas pendientes y tenemos hasta las 12 del día. Les pido. Sí. Escuchamos tanto al ministro y de verdad que con mucho respeto le digo, pero no tenemos respuesta a las preguntas que hacemos. Yo le quiero preguntar directamente qué ocurrió, que se cerró la tienda de Mundo Rural del Mall de Chillán, que significó una inversión a propósito, entiendo, alrededor de 50 millones de pesos. Entonces, hoy día eso está cerrado, no hay promoción, y quiero saber directamente qué dice el INDAP respecto de esto. Por lo menos esa respuesta, presidente. Señor ministro. Sí, encantado se la mando, presidente, a través suyo, a la diputada. No sé, no tengo antecedente ahora, diputada, para dárselo, pero encantado le averiguo lo que pasó y le informo. Y no me gusta que cierren tiendas de Mundo Rural cuando las hemos impulsado con tanto empeño, o decirles que las tiendas de Mundo Campesino en Santiago han sido un éxito rotundo. Están funcionando en muchas comunas de la región metropolitana. Pero, diputada, le mando los antecedentes, no tengo la información aquí para dárselo. Ojalá la pueda pedir al INDAP, ministro, no la tenga antes de cerrar la sesión. Gracias. Se la pido. Gracias, diputada. Señor ministro, a ver si podemos pasar al segundo tema, que es el tema de las frambuesas, que ha sido solicitado por la diputada Nullado y varios otros parlamentarios. Bueno, me acompaña en esta sesión nuestro director nacional, Horacio Borges, quien tuvo de cumpleaños el fin de semana. Aprovecho de desearle muy feliz cumpleaños. Gran director, amigo y compañero en este ministerio, y por Dios que ha hecho un buen trabajo. Bueno, aquí estamos frente a una exportación irregular de frambuesa muy desgraciada, que afecta enormemente el prestigio de Chile, ¿no? Un hecho que ocurrió
entre el 2014 y el 2017, que realmente es una vergüenza, ¿no? Y que no hemos tenido resultados en las investigaciones, ¿no? Y yo le doy la palabra después de una breve intervención que voy a hacer. Bueno, esto ocurrió entre el 2014 y el 2016 con una empresa exportadora chilena, Fruti di Bosco, realizó envíos a Canadá de frambuesas congeladas chinas, rotuladas como frambuesas orgánicas chilenas. Para situarnos en el contexto, todo lo que es congelado se va a menos 30 bajo cero y después se mantiene a menos 12 bajo cero. O sea, el SAC no tiene ninguna competencia en la fiscalización de estos productos congelados, porque al tener esta temperatura, el tema de plagas y enfermedades pasa a controlarse por esta temperatura. Sí quiero decir que si hubiéramos tenido el nuevo Ministerio de Agricultura, esto no hubiera pasado, porque las competencias que le da el nuevo Ministerio de Agricultura al SAC, hubiera podido el SAC fiscalizar este tema, porque esto tiene que ver con los alimentos, ¿no? Y delimitamos muy bien en el nuevo ministerio cuáles eran las facultades del SAC y cuáles eran las facultades del Ministerio de Salud. O sea, aquí sí hubiéramos tenido como Servicio Agrícola y Ganadero injerencia en poder fiscalizar este fraude que se hizo. Esto es muy grave, porque ¿qué es lo que ocurre aquí? Un producto chino de tercera categoría o cuarta categoría se congela, frambuesas producidas en forma convencional, transitan a Nueva Zelanda, de Nueva Zelanda a Chile, ¿no? Ingresan a Chile por el Servicio Nacional de Aduana. El SAC aquí no tiene ninguna atribución legal para interferir, y aquí se reetiqueta este producto y se le pone una etiqueta producto de alto valor orgánico y se exporta a la China, ¿no? Y transacciones por 12 millones de dólares que se hicieron en este periodo entre el 2014 y el 2017, ¿no? Aquí el año 2016 se presentó una denuncia ante el Servicio Nacional de Aduana por la empresa frutícola Olmué. ¿Cómo entra esta empresa frutícola? Esta empresa frutícola Olmué le da servicios a Fruti di Bosco. Y cuando Frutícola Olmué hace estos procesos y hace los despachos y le da este servicio de exportación a la empresa Fruti di Bosco, no le empiezan a cuadrar la entrada, la salida, los montos, las etiquetas, y hace una denuncia ante el SAC y el Servicio Nacional de Aduana. Producto de la denuncia, se inició un proceso de auditoría a la empresa denunciada, que detectó que dicha comercializadora exportadora de frambuesas orgánicas congeladas y mezcla de fruta congelada de origen chino era exportada como chilena. Específicamente se detectaron dos cosas. La certificación de origen era falso, ¿no es cierto? Y había un incumplimiento en los certificados de los productos orgánicos. O sea, aquí se le puso una etiqueta de producto orgánico y se cambiaba el valor de este producto. O sea, Fruti di Como compraba este producto a 1 en China, pasaba por Chile y lo vendía a 2 en China. Entonces ahí la aduana interpuso una querella el 24 de julio del año 2018 por una declaración maliciosamente falsa en origen. Bueno, resulta condenado el dueño de Fruti di Bosco, César Ramírez, con una condena de 2.500 millones de pesos. Y ahora me gustaría que el director nacional del SAC nos cuente cómo nos involucramos nosotros en esta operación. Muy bien, don Horacio Borges tiene la palabra.
Buenos días, presidente. Gusto saludarlo a usted, a las honorables diputadas y a los honorables parlamentarios que están ahí. Y decirle que claramente un fraude de este tamaño requiere, al parecer, conocimiento de varias cosas, que alguna normativa incompleta, por un lado. Por otro lado, una normativa que no está muy bien relacionada. Y por eso yo creo que el ministro ha planteado muy claramente el tema del nuevo ministerio, pero es tema aparte. A ver, lo primero que yo tengo que decir es que el Servicio Agrícola y Ganadero no revisa la fruta congelada, los productos congelados que llegan a Chile, porque claramente, ¿no es cierto?, hay un acuerdo de todos los países donde estos productos no generan plagas ni problemas de enfermedades por las temperaturas que el ministro explicaba. En el tema del orgánico, el Servicio Agrícola y Ganadero no hace un control del ingreso de los productos orgánicos que no van a ser vendidos en Chile, pero que además no pueden ser vendidos en Chile aquellos productos orgánicos que no tienen convenio de normativa orgánica entre Chile y ese país. Esta reexportación, además, se hace bajo una norma, la norma NOP de Estados Unidos, que es la que acepta Canadá y Estados Unidos. Y por lo tanto es una normativa que controla directamente quienes entregan esa posibilidad de certificar bajo esa norma. Por otro lado, se junta otro tema que también de alguna manera lo planteó el ministro. Hay muchos países donde se exige un certificado de origen de los productos. Canadá también lo exige. En algunos casos, en algunos países, ¿no es cierto?, la Cámara de Comercio de Chile vende estos certificados, pero en este caso es una autocertificación. Por lo tanto, lo que hacen es certificar algo que es absolutamente mentira. Y finalmente, para ver este tema de las normativas, el gran problema final, fuera de... A ver, por favor, yo creo que el fraude es un tremendo problema, pero adicionalmente el problema que tiene Canadá es acerca de un problema de inocuidad, donde el aparecimiento de una bacteria genera problemas en niños de colegios donde fue distribuido este producto. Otra parte de la historia que yo creo que también es importante es que el año 2015 el Servicio Agrícola y Ganadero fiscaliza a esta empresa y en una planta de proceso de la región del Maule. Y ahí encuentra que hay una falta grave en la documentación y también en los registros de respaldo de la fruta procesada. Y esto es castigado con una multa de 20 UTM. No hemos encontrado, además de esta multa, el seguimiento de este problema que aparece, como les digo yo, el año 2015. Eso es, o sea, ustedes juntan todo eso y tienen la posibilidad de que aparezca este fraude, en el cual la verdad es que el Servicio Agrícola y Ganadero tiene poco que ver. El servicio de aduana claramente es engañado por toda la certificación falsa que viene entre medio. Y nosotros estamos hoy día trabajando en evitar que esto vuelva a suceder. De partida, ¿no es cierto?, toda la exportación hoy día de frambuesas, sea orgánica o no orgánica, tiene una resolución especial
que establece que tiene que tener requisitos de trazabilidad y de buenas prácticas agrícolas, lo que nos ha permitido, por suerte, no tener problemas y tener gran confianza en nuestros importadores. Por otro lado, hemos estado trabajando en esta época con acciones, ¿no es cierto?, para tener un trabajo en normativa orgánica más exigente, especialmente con el ingreso de productos orgánicos, y con el cual estamos trabajando fuertemente con aduana, y ya estamos por sacar una normativa que nos va a permitir un mejor control de esto. Y por último, yo quisiera decirle que el SAC está trabajando en una normativa que establece un sistema de control oficial de inocuidad de la cadena agroalimentaria de exportación, de tal manera de tener conocimiento de lo que pasa, no solo con el tema de la sanidad vegetal, sino que por supuesto con todo el tema de inocuidad, me disculpa, que cada día está más fuerte y más importante para todas las personas que consumen productos alimenticios. Eso es lo que yo puedo informar, señor presidente, y esa es la realidad. Nosotros no tenemos más conocimiento de lo que pasó o de lo que no pasó, y hemos tomado la acción que tenemos que tomar una vez que conocimos de este tema, y que más bien fue por el periódico que por información que encontramos adentro del servicio. Muy bien, muchas gracias, don Horacio. Ofrezco la palabra a los parlamentarias. Entiendo que la diputada Emilia Nullado, pero quisiera preguntar yo también si ha habido sanciones, ya sea por parte de los tribunales, y cómo se han restablecido las relaciones comerciales, específicamente con Canadá, si se restablecieron las confianzas, si han habido ahí porque había un daño de imagen muy, muy importante. Entonces quisiera preguntar eso. Señor ministro. Sí, tenemos una sanción. Yo quiero rectificar un número, presidente, que lo di mal. Yo dije 2.500 millones de pesos. La verdad es que la sanción es vergonzosa. Son 2.500.000. No 2.500 millones. Son 2.500.000 y dos penas de 61 días de presidio menor. Y dos penas de 61 días de presidio menor. Más, entiendo que tenemos las UTM que mencionó el director del SAC. Esas han sido las sanciones que aquí ha habido. Antes de esta reunión nos comunicamos con Rodrigo Yáñez, subsecretario de Relaciones Internacionales. Me dice que afortunadamente no hemos tenido un reclamo formal del gobierno canadiense por este caso, pero esto, si pasó una vez, puede volver a pasar, y no puede ser, presidente, que el SAC no tenga ninguna atribución legal para poder investigar, detectar y actuar en un tema de esta importancia. Muy bien. Diputada Emilia Nullado, le ofrezco la palabra. Gracias, señor presidente. Quiero preguntarle, primero saludar al señor ministro y también señalar lo siguiente respecto a este tema. Cuando se habla de tanta preocupación, transparencia y de ágil decisiones, considero que el informe que está entregando el señor director nacional del SAC, por su intermedio, señor presidente, con todo el respeto que se merecen y lo profesional que es, pero considero que ha sido tan tardía esta respuesta de decisiones que se han tomado y que debieran haberse cursado anteriormente, entendiendo, como lo decía el diputado muy molesto Barro, de que nadie dijo nada en el pasado, no en estos términos, pero
Sin embargo, cuando eso ocurre, yo creo que hoy día lo importante es que no se vuelvan a repetir estos hechos. Por lo tanto, creo que también sería importante, por su intermedio, que le corresponde al señor ministro, de preguntarle qué coordinación ha establecido con el señor ministro de Relaciones Exteriores o desde que asumió en su gestión para poder determinar esta situación que no se vuelva a repetir y donde también se han revisado estos pactos comerciales que permiten a la empresa, a los exportadores, autocertificarse, lo cual no hay un control de parte del SAC, tampoco hay un gran control, un alto control en aduana. Entonces, por lo tanto, internacional es importante que a la fecha, en estos ya 3 años y tanto de gobierno, yo me imagino que debiera hoy día, dada la situación del año 2014 al 2017, entendiendo que es una situación grave que puede afectar y que afectó y que puede afectar, si esto no se resuelve, la imagen de aquellos exportadores y de aquellas personas que no tienen tanto recurso, pero que sin embargo le ha sido tan difícil, muchos de aquellos, poder exportar productos orgánicos. Pasan por controles internos que son muy fuertes, hay un reclamo de los productores orgánicos pequeños, pero sin embargo los grandes exportadores solo se autocertifican. Eso va a continuar, como bien señalaba, que en cierta forma ellos no tienen el control, pero yo creo que debiera a estas alturas, en la eficiencia de este gobierno, por lo menos hablar de mayor claridad respecto a los controles que se están realizando para las exportaciones, la revisión misma de las importaciones, porque si sucedió que se dijo que esto era orgánico, que tenía una procedencia de otros países, entonces tampoco ha sido tan operativo este control interno. Por lo tanto, creo que es necesario preguntarle al señor ministro si en una siguiente reunión o en un informe, el cual sería importante solicitarle por su intermedio, señor presidente, para que nos dé cuenta detalladamente qué es lo que se ha hecho en ambos ministerios y donde debiera informarse a esta comisión para lo que debiéramos tener más claridad, que no va a volver a ocurrir, y si esto ocurre, por lo menos se va a detectar en tiempos muy breves, y por lo tanto también no va a haber evasión de impuestos como lo hay. Yo no sé quién va a responder respecto a esta forma que ocurrió. En realidad creo que el señor ministro tendrá la respuesta. Por lo otro, bien breve, quiero opinar, y escuchaba la opinión de muchos, y quiero señalarla también con respecto a lo que ocurrió en la Alianza. No quise gastarme los minutos, pero brevemente creo que es importante esta revisión de las empresas chilenas, de cómo se le puede apoyar, y ahí claramente todos dijeron lo que debiera haberse hecho. Con respecto a lo que señaló el ministro, que habían decisiones con respecto a la pequeña agricultura, a la agricultura familiar campesina, que eran exitosos, que hay una cantidad de cooperativas que están funcionando. Debo decir que no están así. El presupuesto de riego es insuficiente para la pequeña agricultura a través de los fondos del INDAP. No hay programa para mejorar las condiciones de sus suelos de pueblos ancestrales. No existe apoyo para la pequeña agricultura familiar campesina, ni hubieron medidas en esta crisis sanitaria que esperamos que el señor ministro pudiera haberla determinado. Y también señalar de que están a la espera todavía los técnicos, los profesionales, de mejorar sus condiciones laborales, pero al mismo tiempo las propias personas que son beneficiarias y que trabajan directamente en el PRODESAL y en el PDTI siguen requiriendo del apoyo de los técnicos y profesionales que han sido los que han estado hoy día cercanamente en esta crisis sanitaria. No así medidas que haya tomado el señor ministro para poder apoyar y decir: vamos a tener una mayor producción de alimentos, vamos a otorgar presupuesto para ciertos lugares que son masivamente productores de un determinado producto. Sin embargo, yo creo que en el presupuesto, cuando se tenga que citar a una siguiente sesión, en la cual debiéramos ser convocados por su intermedio, señor presidente, para revisar presupuesto, porque hoy día
va a ser imposible, nos quedan 20 minutos y tenemos que centrarnos en lo que estamos ahora. Gracias. Gracias, diputada Nullado. El señor ministro precisamente ha pedido la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio. Decirle a la diputada Mellado que toma nota de todos sus comentarios. La verdad es que sí decir, porque yo soy el primero en reconocer que ante la magnitud de los problemas que tiene la agricultura, nos encantaría a ustedes, como miembros de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, y a nosotros, como parte del Ministerio de Agricultura, tener un presupuesto que pueda, ¿no es cierto?, ayudar a satisfacer todas las necesidades de la agricultura. Nos hemos concentrado, dado a lo acotado que es el presupuesto del Ministerio, a con los mismos recursos poder hacer mucho más, ¿no? Tratar de ser lo más eficiente posible para que los recursos, en definitiva, bajen, ¿no es cierto?, al agricultor, al mundo campesino, principalmente. Sí adelantarles que después de una negociación importante del Ministerio de Agricultura, con Hacienda, con el presidente, el reajuste del Ministerio de Agricultura para la próxima temporada, si esto se aprueba, va a ser de un 9,1%. ¿Ya? Esto es histórico, ¿no? Ahora, decir sí, que este reajuste del 9,1% es con los recursos del COVID-19 que vamos a inyectar al Ministerio. Pero si comparamos el presupuesto real de este año versus a lo que se nos está aprobando, decirles que en la quinta comisión mixta el presupuesto se aprobó, salvo las transferencias a los institutos tecnológicos, que es lo que tenemos que discutir hoy día también. Entonces, un 9,1%. Y de ese 9,1%, fundamentalmente va para abordar el tema del riego y abordar el tema de la escasez hídrica. Creo que es una buena noticia para el Ministerio de Agricultura. Y, presidente, contestar la pregunta de qué hemos hecho cuando llegamos al gobierno respecto de este tema. Nos informamos, era un tema antiguo, muy grave, ¿no? Interpusimos, hablábamos con aduana, porque, ojo, aquí está Hacienda, Relaciones Exteriores y Minagri, y interpusimos una querella el día 24 de julio del año 2018 por declaración maliciosamente falsa de origen, ¿no? Esa querella se interpuso, pero yo estoy con ustedes. Este tema es extremadamente grave, las penas son extremadamente bajas, no es posible que tengamos un vacío legal de esta magnitud para el servicio agrícola y ganadero y nosotros no poder actuar al respecto. Ojo, que el tratamiento de la fruta fresca o productos frescos es distinto. Aquí se da una situación muy particular por el tema de los congelados. Señor ministro, en relación a lo último, yo creo que debieran ustedes, como es iniciativa exclusiva del Ejecutivo, presentar algún proyecto de ley para darle facultades al servicio agrícola ganadero, como también subir las penas por actos como los que estamos tratando de fraude, ¿no es cierto?, que atentan contra la imagen del país, porque aquí no se trata simplemente de que se alteraron las informaciones en origen, sino que se ha creado, el impacto es un atentado contra la imagen del país, que es un bien jurídico que debe ser protegido. Presidente, señor ministro. Sí. Presidente, presentamos un proyecto de ley para hacer la modificación que usted sugiere, pero no obstante la podemos hacer de nuevo. Ese proyecto de ley se presentó en el gobierno del presidente Piñera 1 y no ha sido aprobado. Yo les sugiero que a raíz de este caso, y los que pueden haber habido, que no detectamos, veamos en conjunto este vacío legal que tenemos para subsanar esto, porque la verdad es que es muy grave y a nosotros nos deja esta situación muy atado de mano. Así que encantado que esto lo hagamos en conjunto
entre el Ministerio de Agricultura, la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Ustedes tienen más experiencia que yo en cómo se estila hacer esto, pero actuemos en conjunto para poner y hacer valer el máximo rigor de la ley en un caso así, porque las penas, como aquí se ven, son realmente vergonzosas. Así es. El diputado José Pérez ha pedido la palabra. Presidente, quiero saludar en primer lugar a don Horacio Borges, que se ha integrado últimamente a la sesión, y decir que estamos viendo una situación bien compleja donde la China también tiene gran responsabilidad al vender a Chile, ¿no es cierto?, un producto contaminado de muy mala calidad que debieron haberlo eliminado, haberlo transformado en desecho. Bueno, pero lo curioso es que aquí no se ha dado el nombre de ninguna de las personas involucradas, ¿no es cierto?, en este fraude, en este engaño, en esta estafa, en este tremendo daño que se le ha hecho a las exportaciones chilenas que gozaban de buen prestigio. Entonces yo quisiera saber quiénes son los involucrados, quiénes hicieron la compra y quiénes hicieron estas transacciones, porque tiene que haber más de alguna persona. Esto va a dar origen, ¿no es cierto?, a una comisión investigadora que va a tomar mucho tiempo, que va a sacar, ¿no es cierto?, a relucir justamente a los responsables, pero tal como usted decía, aquí las sanciones son realmente ridículas. Es como para volver a hacer una operación de la misma naturaleza, porque la utilidad en millones de dólares es muy importante. Entonces, eso hay que indudablemente actualizarlo, mejorarlo, ¿no es cierto?, y tener mucho cuidado con lo que estamos comprando, porque aquí acabo de leer un documento que dice: China acaba de detectar coronavirus en peces comprados o pescado comprado a Ecuador y carnes compradas a Brasil. Hay que tener mucho cuidado con lo que viene afuera y saber en qué condiciones llega. Pero de acuerdo a lo que decía el señor ministro, que visitó unos lugares de CONAF, ¿no es cierto?, unos campamentos que están en buenas condiciones y tenemos que mejorarlo. Ahí me quedó la duda. ¿Están en buenas condiciones todos los campamentos, los equipos de seguridad, los equipos de combate? Porque parece que había algunos que tenían mérito suficiente como para estar guardados en un museo porque eran muy antiguos. Pero ¿estamos en condiciones de enfrentar los incendios que van a ser grandotes en esta temporada? Con las lluvias que hemos tenido, ha crecido la maleza, tenemos que ser más eficientes que en ocasiones anteriores, porque de lo contrario vamos a tener incendios de grandes proporciones. Por eso recomendaba que en lo posible se pudiese contratar un avión así como el Supertanker, que tiene una capacidad tremenda, ¿no es cierto?, de litros de agua, aunque sea de mayor costo, a la larga sale más barato. Y creo que es de propiedad de una chilena, con lo que sin duda, si se conversa con ella, se podría conseguir, ¿no es cierto?, en condiciones ventajosas, pero asegurarnos de que vamos a poder controlar la próxima temporada de incendios, que es lo que nos importa, porque viene una temporada muy complicada, con altas temperaturas, con fuertes vientos y con un gran porcentaje de combustible en los campos. Gracias, presidente. Gracias, diputado José Pérez. Señor ministro, tiene la palabra. Muchas gracias. Oiga, aprovecho de responder algunas cosas en información que me va llegando por su intermedio, presidente, decirle a la diputada Loreto Carvajal que la tienda se sacó de ahí porque el mall estaba cerrado por la pandemia. Entonces la idea es sacar la tienda del mall a lugares que no estén, que estén al aire libre, con el objeto de no depender del cierre del mall. También a través suyo, presidente, comentarle al diputado Pérez que este Plan Nacional de Prevención y Combate de Incendios es muy robusto, uno de los más grandes de la historia de Chile. Efectivamente, y lo digo hoy día en la comisión, esta no va a ser una de las temporadas más difíciles de la historia de Chile, va a ser la más difícil. ¿Por qué? Porque el pronóstico del tiempo es muy malo. Tenemos pronosticada temperaturas de 1,5 grados sobre el año anterior en las temperaturas máximas, muy baja humedad relativa, alta velocidad del viento, pero fundamentalmente por dos cosas. Una, que el combustible disponible que tenemos es histórico. El bosque esclerófilo de Chile está estresado hídricamente. Tenemos 15 años de déficit de precipitaciones y si ustedes ven los cerros, los van a ver rojos. El Boldo, el Quillay, el Litre, el Peumo, los Espinos, se desprendió la corteza.
el bosque clorófilo está seco. La cantidad de combustible que tenemos hoy día no la habíamos tenido nunca en la historia. Y en segundo lugar, la intencionalidad que hemos tenido en Valparaíso, Ñuble, Biobío y la Araucanía supera el 55%. Históricamente un 33%. Entonces es realmente histórico. Yo no quiero referirme más a esto, pero el golpe único es fundamental. Tenemos que llegar en los primeros 20 minutos con 3.000 litros de agua al incendio. Y eso se hace con aeronaves livianas y medianas, no con aeronaves pesadas, ¿no? Tenemos cotizadas en todas partes del mundo los helicópteros pesados de 10.000 litros, los TEN tankers de 36.000 litros y los supertankers de 80.000 litros. Desgraciadamente, las grandes aeronaves en Chile trabajan muy mal por las condiciones de topografía, porque Chile es muy angostito, mucha quebrada, ¿no? Mucha pendiente, no son esplanadas donde estas aeronaves grandes pueden lograr su mayor eficiencia. Pero tenemos cotizado toda la batería de aeronaves en el mundo con la última tecnología, cosa de tenerlas lo antes posible. La estrategia de este año ha sido más aeronaves livianas y medianas para que el golpe único sea lo más temprano posible, ¿no? Y lo otro importante es saber que hemos incorporado mucha tecnología para la prevención, como el botón rojo, que se implementa desde el año 2018 a la fecha. Pero creo, presidente, que a lo que nos convoca tenemos una tremenda tarea. Yo me comprometo, después de esta sesión, a investigar hasta las últimas consecuencias este caso y hablar con todos los ministerios y organismos que correspondan para sancionar y hacer valer todo el rigor de la ley a un caso tan grave como este, que ocurrió hace tantos años y que todavía no tiene sanción y que no puede ser, ¿no es cierto? Y también trabajemos en un proyecto de ley que nos permita que el SAC tenga facultades para poder interferir en un caso como este. Gracias, ministro. Bueno, nos quedan pocos minutos. Quería consultarle sobre qué va a pasar con el presupuesto del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIA, que en la ley de presupuesto año 2021 se van a entregar los recursos a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo cual ha sido rechazado unánimemente por los parlamentarios. Quiero consultarle si tienen pensado reestructurar eso como tiene que ser. Bueno, presidente, en la subcomisión mixta, la quinta subcomisión mixta, creo que se dice así, se nos aprobó el presupuesto del Ministerio de Agricultura, pero se nos rechazó esta partida presupuestaria. Ahora, algunos puntos para dejar claro. Aquí no hay reducción de presupuesto de los institutos tecnológicos, ¿no? Esto es un traspaso que se va a hacer del Ministerio de Ciencia a la subsecretaría y de la subsecretaría a los 4 institutos tecnológicos. Aquí no hay una merma de presupuesto. Eso lo quiero dejar súper claro. ¿Por qué esta forma, ¿no?, que puede parecer tan atípica y nueva, ¿no? Y es lógico que tengamos todos las aprehensiones del caso cuando estas transferencias se venían haciendo desde el Ministerio de Agricultura a sus institutos tecnológicos. Se ha determinado por el gobierno que el Ministerio de Ciencia y Tecnología tenga un rol de coordinación, ¿no es cierto?, con el presupuesto que tiene el Estado de Chile para todo lo que tiene que ver con la investigación, ya sea investigación aplicada o investigación basal. Entonces, se trata de no duplicar investigaciones. Aquí los lineamientos de la investigación los sigue dando el Ministerio de Agricultura. Lo que queremos es tener una visión de conjunto como Estado de Chile respecto de la investigación que se haga, cualquiera investigación sea. ¿Con qué objeto? De que no estemos destinando los mismos recursos para hacer 2 investigaciones con el mismo objetivo, ¿no es cierto? Ejemplo, la Universidad de Talca puede estar investigando acerca del golpe de sol en Manzana y también lo puede estar haciendo la Universidad Católica en conjunto con el Estado, con el mismo. Entonces, se trata de coordinar, de distribuir
los recursos en la forma más coordinada posible. La DIPRES le transfiere los recursos al Ministerio de Ciencia y Tecnología, y este Ministerio de Ciencia y Tecnología le transfiere los mismos recursos al Ministerio de Agricultura, a través de un convenio que firma el Ministerio de Agricultura con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y en ese convenio están claramente delimitados las reglas del juego, que no cambian en lo fundamental, en su génesis, ¿no? Entonces la subsecretaría sigue distribuyendo estos recursos en el Ministerio de Agricultura, con los lineamientos del Ministerio de Agricultura, pero el Ministerio de Ciencia y Tecnología se reserva el derecho de sugerirnos, de coordinar los recursos que van a la investigación que hace Chile, con el objeto de no duplicar recursos en los mismos objetivos. Ese es el espíritu, ese es el fondo de este tema. Lo podemos abordar mucho más en profundidad. Le ofrezco, presidente, entregarle un informe detallado de los convenios de transferencia para el buen entendimiento de la comisión. Gracias, señor ministro. Nos quedan 3 minutos. Yo ofrezco la palabra por si algún parlamentario quiere referirse al punto. ¿Aquí? Sí, diputada Sepúlveda. Sí, gracias, presidente. Mire, nosotros lo tratamos, y por su intermedio al ministro, con las organizaciones, ¿no es cierto?, de trabajadores y trabajadoras, fundamentalmente de línea. Y mi preocupación es el estilo como que se están haciendo las cosas, presidente. O sea, aquí ellos no sabían absolutamente nada. Hasta el propio director de línea, ¿no es cierto?, el director nacional tampoco sabía lo que estaba ocurriendo. Entonces, esto lo sumo a las complicaciones también que tuvimos en el nuevo Ministerio, ¿no es cierto?, de Desarrollo Rural y Alimentación, que nadie sabía lo que estaba ocurriendo. Entonces, a mí, de verdad, ministro, por su intermedio, presidente, me llama absolutamente la atención, primero, la falta de comunicación, de diálogo, de convencer a los demás. Y yo quiero pedirle, por su intermedio, presidente, que retire esta propuesta. Que la retire, porque la va a perder en la sala. ¿Ah? Esto no va a pasar. Yo creo que aquí hay un acuerdo de los parlamentarios de no aprobar esta idea de traspasar, ¿no es cierto?, estos recursos, y posteriormente una suerte de triangulación al volver al Ministerio de Agricultura, porque nosotros, mire, tenemos mucha experiencia en esto. Así comienza y no sabemos cómo se termina. Y además, porque aquí hay un expertise muy importante. Yo decía, mire, yo creo que el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene el deber de coordinar, pero la coordinación no significa que tú traslades el presupuesto. Significan cómo tú monitoreas el sistema, ¿no es cierto?, de investigación que se está haciendo en el país, pero no de esta manera, presidente. Entonces yo creo que primero tomar las palabras del ministro. Sería muy importante que tuviéramos una sesión con ellos, con los trabajadores y trabajadoras de las instituciones que hacen además no son cualquiera, son los científicos, son los trabajadores, ¿no es cierto?, son la gente que además que tenemos un potencial tremendo en nuestra investigación agrícola y un reconocimiento de años en esto. Entonces yo le pediría, por el respeto a ellos, que estuvieran en la sesión, y que lo discutiéramos con el ministro de la forma y el fondo, ¿ah?, de lo que hoy día está ocurriendo. Pero yo le quiero decir, ministro, que usted va al rotundo fracaso, al rotundo fracaso en la disposición que usted quiere, no solo en la comisión mixta de presupuestos, sino también en la sala. Gracias, presidente. Gracias, diputada Alejandra Sepúlveda. Ya se nos ha acabado el tiempo, hemos abordado los 3 temas, vamos a seguir tratando este último tema, que ya lo habíamos tratado en la sesión anterior. Muchas gracias, señor ministro, señor director del SAC, y a todas las parlamentarias y parlamentarios por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta.